Buenas tardes, buenas tardes. Estamos ya en nuestra sesión semanal de los sábados a las 12 del día. Después, claro, de esta sesión pueden ahí localizarnos en YouTube. Y bueno, estamos a 18 de diciembre ya con el espíritu navideño encima, pero como nuestra participación en el inicio de este proyecto tuvo que ver con noviembre, diciembre, quisimos un poco alargar la última sesión del espíritu navideño para luego recuperar en enero nuestro comportamiento en la revista Programa Notas sobre el Trabajo Sindical. En la lógica de las efemérides, nos parece que es importante subrayar aquellos temas que tienen que ver directo e indirectamente con la cuestión del trabajo, con la cuestión sindical. El día de hoy nuestra efemérides tiene que ver con los derechos humanos, donde, híjole, rastreando finalmente el origen de esto, pues en lo que llamaban Occidente, que era Europa, que no era cierto, el Occidente somos nosotros en relación a Europa, pues resulta que con la Revolución Francesa aparecieron un conjunto de elementos que tenían que ver con los derechos ciudadanos, donde, por cierto, una de las preguntas que podemos hacernos tiene que ver, ¿y qué? ¿Los campiranos no tienen derechos? Solamente los de la ciudad. Pero, en fin, es una discusión aparte. Pero estos derechos subrayaban fundamentalmente derechos en el plano del individual, muy en la lógica de no reconocer las clases sociales, sino los individuos, como si el poder económico no tuviera una influencia poderosa en la lógica de los derechos ciudadanos, porque pues para que los de abajo sean considerados, pues necesitan gritar, mientras que los de arriba, los ciudadanos de arriba, pues se ponen de acuerdo con los de arriba y el resultado es contrario a los intereses de los de abajo. Sin embargo, esta lógica de los derechos humanos en su origen, pues abre perspectivas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en este país, antes de ser nación, todavía en la Nueva España, pues por ahí aparecieron derechos sociales como de que, por ejemplo, la soberanía de una nación tenía que ver pues, con el pueblo, ¿sí? Que esto ya tergiversa la lógica antes comentada, ¿no? Pero luego la revolución del 10-17, o más bien la constitución del 17, avanza en la perspectiva de los derechos sociales de una manera extraordinaria. En fin, un recuento con respecto a la historia de los derechos humanos tiene que ver con la intervención de Azucena Ramírez Arande, que es la responsable de las efemérides en nuestro programa. Buenas tardes, Azucena. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros videoescuchas. Pues efectivamente, el día de hoy nos vamos a remontar a París a 1789 y vamos a ver precisamente cómo esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano van a nutrir reflexiones acerca del origen, la naturaleza, la finalidad del Estado, pero también vamos a ver cómo estos valores ilustrados bueno, pues son objeto finalmente de múltiples cuestionamientos, entre ellos porque hay una contradicción real entre lo que se escribe y lo que ocurre en cada ciudad. Se niega de entrada la diferencia y se impone un pensamiento hegemónico. Entre otras cosas, también pues se enfatizan los derechos individuales frente a los derechos sociales. Quédense con nosotros a ver la siguiente cápsula. Efemérides. Diciembre. Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas. El 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, fue proclamada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, como su nombre lo indica, pretendía establecer un marco legal de aplicabilidad universal entre todas las naciones. Para comprender este hecho, sin embargo,
resulta imprescindible remontarnos hacia los antecedentes históricos que le dieron origen. Tradicionalmente se sitúa a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789 por la Asamblea Revolucionaria Francesa, como el antecedente más claro de la señalada por las Naciones Unidas. No obstante, la génesis del pensamiento y proceder de los revolucionarios franceses debe situarse, a su vez, en la Revolución Puritana y la Revolución Gloriosa acaecidos en Inglaterra hacia la segunda mitad del siglo XVII. Ambos acontecimientos, en su momento, darían paso al surgimiento de la monarquía republicana. Estos hechos igualmente inspirarían fuertemente amplias corrientes filosóficas dentro del pensamiento europeo, las cuales decantarían en el denominado liberalismo inglés, con personajes como John Locke y Adam Smith, y el pensamiento ilustrado francés con autores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Estas corrientes de pensamiento iniciarían sus reflexiones en torno al origen, naturaleza y finalidad del Estado, el fundamento de la autoridad política, el mejor sistema de gobierno para los hombres, el cuestionamiento de la autoridad eclesial, etc. Buscaban la comprensión de la naturaleza y el orden social desde una perspectiva regida enteramente por la razón. Este tipo de indagatorias serían divulgadas ampliamente por el enciclopedista francés Denis Diderot. La difusión de estas ideas encontraría eco no solo en los sectores ilustrados europeos, sino también al otro lado del Atlántico, inspirando de manera decisiva la revolución independentista de las 13 colonias inglesas. El triunfo de este movimiento hacia 1783 sería el detonante definitivo que inspirarían los hechos de la denominada Revolución Francesa. En la Francia del siglo XVIII prevalecía un sistema de gobierno de corte absolutista. Todos los poderes del Estado estaban concentrados en una sola persona, el rey. El derrocamiento del régimen absolutista sería acompañado, a su vez, con la proclama de la citada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento quedaría integrado por 17 artículos, de entre los cuales se pueden enunciar los siguientes puntos. Se establece que los derechos del hombre son naturales a su condición e inalienables a éste. Se afirma la igualdad de nacimiento y la igualdad en el derecho. La libertad es definida como aquello que se puede hacer sin perjudicar a los demás. La soberanía reside en la nación. Todos los individuos tienen derecho a participar en la elaboración de las leyes. Se establecen garantías para el acusado sujeto a proceso penal, detenido o encarcelado, entre ellas la presunción de inocencia. Se garantiza la libertad de pensamiento y expresión, así como la libertad de cultos. Se decreta la equidad de impuestos según la posibilidad del ciudadano. Se establece la rendición de cuentas para los gobernantes. La propiedad privada mantiene un carácter sagrado al tiempo que se decretan garantías para ésta. Esta declaración de naturaleza primordialmente política y económica, mas no social, se convertiría en el fundamento teórico para la elaboración de diversas constituciones nacionales, tanto en Europa como en América, a lo largo del siglo XIX. Por lo que toca al siglo XX, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaría inspirada plenamente en este documento. Un mundo precedido por 2 grandes guerras daría paso al surgimiento de la ONU. Desde este organismo sería proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomando como base el documento francés. De los puntos a destacar de esta declaración pueden mencionarse: se garantiza la igualdad por nacimiento de todos los hombres y la igualdad de derecho. Se prohíbe la esclavitud. Se prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Se establecen garantías jurídicas, presunción de inocencia y debido proceso,
derecho a la libre circulación y el derecho al asilo. Todas las personas tienen derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Se garantiza la libertad de pensamiento, de expresión y de culto. Libertad de reunión y organización pacíficas. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la función pública de su país. La soberanía del pueblo se manifiesta a través de las elecciones libres. Remuneración equitativa según el trabajo y libertad sindical. Garantías de protección para la infancia. Se garantiza el derecho a la educación básica y el derecho a la cultura y las artes. A pesar de la aparente aceptación común de esta declaración, desde su nacimiento, la misma ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Ya desde el siglo XIX, con el pensamiento marxista y socialista, los valores ilustrados eran profundamente cuestionados. Lo mismo sucedería hacia la primera mitad del siglo XX, con corrientes de pensamiento como la denominada Escuela de Frankfurt. Se acusa a tales valores de no ser más que una extensión de los valores liberales burgueses que enfatiza el individualismo. Sacralizan la propiedad y establecen el principio de igualdad impositivo desde una cultura hegemónica hacia el resto de las culturas subalternas, negando el principio de la diferencia. Se señala también el repliegue de los derechos sociales a un segundo plano de menor importancia frente a los derechos individuales priorizados en todo momento. Existe una contradicción real entre la declaración escrita y la realidad política y social de cada país. Vale la pena preguntarse, ¿se cumplieron los principios de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Por qué los países desarrollados, a diferencia de México, no tienen comisiones de derechos humanos en cada poblado? ¿El discurso de la defensa de los derechos humanos se ha convertido en el modus vivendi de una clase burocrática y académica? ¿Es posible hablar de valores universales? El debate queda abierto. Bueno, pues después de esta efeméride que tiene que ver con una situación vigente, importante de reconocer, donde pues, el origen de la defensa de los derechos humanos tiene que ver como elemento principal la defensa de la propiedad privada, ¿no? Y de ahí lo de revolución democrático burguesa a propósito de Francia y de otros lugares donde se quiso avanzar en esa perspectiva. Es una situación que ha venido mejorando por la correlación de fuerzas en el país y en el mundo, y de repente ya aparecen ahí en segundo plano los derechos sociales por los que tenemos que pelear una y otra vez toda la vida, toda la vida. Pero bueno, en fin, esta primera intervención abre la puerta para pasar a Ortiz Valdivieso, con Z, subrayo, con Z, a propósito de las repercusiones que ha tenido el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de este año. Las repercusiones son extraordinarias, vale la pena hacer una reflexión sobre el propio discurso, pero también las repercusiones que tiene a propósito de los sectores cercanos a la Cuarta Transformación, pero también de los otros, de los que se han venido poniendo desde hace 15 años al crecimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Agustín Ortiz Valdivieso, ¿qué nos puedes decir a propósito pues, de las repercusiones del 1 de diciembre de 2021? Sí, antes que nada, buenas tardes, compañeros y audioescuchas. Sí, básicamente es que hubo y está en proceso una reacción exagerada, o sea, furiosa de la derecha opositora. De hecho, desde los primeros análisis, prácticamente todos los medios
tradicionales, todos los comentaristas de estos medios calificaron a los asistentes como acarreados, salvo excepciones. Una de ellas creo que fue la de Denise Maker, que dijo, pues no lo podemos explicar como acarreados, ¿no? Prácticamente todos, lo mínimo fue que nos calificaron de acarreados. Vicente Fox nos dijo, además de acarreados, arrastrados. Y bueno, el colmo fue que recientemente el poeta Javier Sicilia pues nos calificó de hordas fascistas, hitlerianas. Indirectamente, porque al que le dijo a quien equiparó fue a López Obrador con Hitler, pero directamente, pues entonces los que estamos ahí pues somos las hordas hitlerianas. Digo, esto me interesa destacarlo porque finalmente los insultos hacia López Obrador no son solamente hacia López Obrador, también llevan dedicatoria pues a los que simpatizamos con este movimiento. Y de ahí me remito hasta Krauss, cuando sacó su panfleto del Mesías Tropical, sí, estaba catalogando de mesiano a López Obrador, pero también a la par, la consecuencia lógica es que a los seguidores de López Obrador pues somos unos adoctrinados, que no pensamos, que no tenemos decisión propia. Bueno, de hecho, la derecha, ciertamente estos 3 años de gobierno de López Obrador y desde antes, se ha dedicado a atacar sistemáticamente a López Obrador y, como digo, de refilón, pues también a los simpatizantes. Y para ello recurre a determinados métodos. El primero de ellos que voy a señalar es la mentira. Así, la vil mentira. En esa tónica podemos ver que está Loret, Broso, algunos comentaristas, columnistas de periódicos como Darío Celis y Salvador García Soto del Universal, que sin el mayor empacho hablan de mentiras, o sea, endilgan una mentira y se quedan tan campantes, aunque los desmientan. Y en todo caso, cuando los desmienten, pues, ay, disculpa, me equivoqué. En este sentido, buena parte de las mentiras tienen que ver que siempre dicen que hay pugnas internas dentro del gabinete y que ya se está rompiendo el gabinete y que ya va a renunciar tal o cual elemento y que ya van a nombrar a tal o cual personaje en sustitución de tal o cual otro. También tiene que ver con supuestas filtraciones acerca de la actividad de la Fiscalía General de la República. Lo curioso es que todos esos trascendidos ni se cumplen y además son absurdos. Cuando hay una conferencia de prensa diaria donde se está informando de lo que está pasando, y ahí libremente se pregunta, de hecho, en la del día miércoles, por ejemplo, estuvo el trascendido de que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, iba a formar parte ya del gabinete, iban a dar una subsecretaría de gobernación, y en la mañanera de ese día, pues, del otro día, perdón, pues se desmintió, pues no hay tal, y ya se quedó así, así la mentira. Esas son mentiras viles. Otra parte son las tergiversaciones.
las descontextualizaciones. Ahí la derecha, en este marasmo que ha habido y que todavía está en cierto sentido presente de la pandemia, pues el villano favorito fue Gatell. A Gatell le sacaron una descontextualización de sus declaraciones, pero permanente. O sea, él decía, por ejemplo, no basta el cubrebocas por sí solo es insuficiente. También hay que acompañarlo con otras medidas. Entonces, sacan eso de otras medidas. Gatell dijo que no sirve para nada el cubrebocas. En fin, este tipo son las tergiversaciones, las descontextualizaciones. No es por exagerar, pero se da la mañanera y a los pocos segundos que hay una declaración, ya le están amuchando, ya le están descontextualizando, ya le están tergiversando. Otro asunto son las medias verdades. Se habla de un asunto, por ejemplo, de un problema real, cierto. Por ejemplo, el asunto de la situación de que de que hay un conflicto por ejemplo, voy a citar el de la Sierra de San Miguelito. Este es un conflicto de años. De hecho, desde la campaña de López Obrador planteó la necesidad de conciliar intereses, porque son comunidades distintas a las que había ahí, y de repente un comentócrata que se dice de ser de izquierda, dice, no se ha cumplido, y López Obrador tiene la misma postura de Fox, que quiere privatizar un porcentaje de las hectáreas, cuando era un conflicto interno que no se habían podido poner de acuerdo las comunidades. Posteriormente se resuelve, de hecho se resolvió recientemente, ya se declaró área protegida, y sale el mismo comentócrata, casi fue gracias a mí, que yo denuncié, y entonces por eso se echaron para atrás. Igual ocurrió, por ejemplo, con el asunto de Lozoya, que porque se fue a cenar a un restaurante de lujo, entonces eso provocó, según esto, provocó el que la fiscalía se haya echado para atrás, y entonces ya está, y por lo tanto ya le hayan dado retirado el estatus de testigo colaborador. Cuando todos esos movimientos, no se dan de un día para otro. O sea, ya estaba agendada la audiencia de Lozoya, donde se iba a ver si seguía o no en su carácter de testigo protegido. Lo que no se dice, por ejemplo, es que quien filtró esta información de que estaba cenando en un restaurante es precisamente una de las protegidas de Videogaray, que es de los que están acusados por Lozoya. Eso sale del panorama, ¿no? También ocurre estas medias verdades, particularmente en lo que a nosotros se refiere, con los asuntos laborales. De ahí, Carlos, la semana pasada, pues no tuvo a bien de distinguir el asunto de la validación de los contratos colectivos y la elección de los dirigentes sindicales. Sin embargo, hay un golpeteo sistemático de que o ya están coludidos o ya pasó tal o cual cosa en el ambiente laboral, que en fin, toda una campaña también de malos entendidos, y de verdades a medias, ¿no? Otra de las tácticas es la utilización de los movimientos legítimos. ¿Cómo se infiltran? O sea, la derecha infiltra estos movimientos y coopta a gente dentro de estos movimientos. Algunos tal vez inconscientemente los coopta, pero hacen la infiltración
hacen infiltración en el sentido de que aprovechan el movimiento y sin que nadie del propio movimiento, de los organizadores del movimiento, los haya avalado, y entonces hacen destrozos, hacen desmanes, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los migrantes, pues hay un núcleo de migrantes, de personajes de migrantes que atacan a la Guardia Nacional, tratando de atraer la represión, ¿sabes? O sea, son provocadores en ese sentido. El problema, por ejemplo, esto no es nuevo. Digo, para los que estuvimos en el movimiento, sobre todo en las manifestaciones obreras, pues para nosotros no era nuevo que estuvieran este tipo de infiltrados y provocadores. El asunto es que por lo menos nosotros casi siempre pudimos identificar a estos personajes y los pudimos aislar. El problema creo que actualmente es que la debilidad de algunos movimientos, la debilidad organizativa, pues no les da para identificar correctamente a estos provocadores, y no tienen la consistencia para deslindarse de ellos y aislarlos, ¿sí? Sino aparecen como parte del propio movimiento, y entonces de ahí vienen también la crítica feroz de la derecha. O sea, la derecha lo provoca y también lo critica. Y desafortunadamente también algunos compañeros, pues luego también se van con la finta, ¿no? Pues, casi no hay que, al movimiento, como es movimiento popular, pues no hay que criticarlo. Finalmente, creo que el común denominador que hay entre todos estos métodos es que se basan en una debilidad política de nuestros movimientos también. O sea, es que realmente también hay gente que se cree todas esas tergiversaciones, se cree esas mentiras, porque sus fuentes de información pues también son estos. De veras, a mí a veces me desespera que grupos de gente que se supone bien informada, pues salen con no salen con ese tipo de elementos. Por ejemplo, uno de ellos fue en la elección pasada, el señor Claudio X González, decía que habían triunfado en las elecciones porque le quitaron la mayoría calificada a Morena, una mayoría que nunca tuvo, que nunca ha tenido, que de hecho, como dije la vez pasada, creo que la disputa del 24 precisamente está en ganar la mayoría calificada. Pero se la comieron. Lo que me intriga es que compañeros nuestros se la tragaron y dijeron, sí, hay un avance de esto, cuando realmente ya haciendo un balance más objetivo, pues ciertamente tuvimos problemas en la Ciudad de México, pero hubo un avance impresionante de las fuerzas de la 4T en el resto del país. Prácticamente no ganaron nada. La alianza de Claudio X González no ganó ninguna gubernatura, ninguna. Y para las elecciones del 22, pues lo más previsible es que a lo más ganen una, la de Aguascalientes, y todo esto veremos, porque también hay un conflicto dentro de las fuerzas políticas de la derecha. Pero en fin, esto sería una cuestión para posteriores reflexiones que vamos a ver cómo se están comportando las distintas fuerzas políticas electorales, es decir, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, cómo están respondiendo a esta alianza que por momentos parece que se está desquebrajando. En fin, hasta aquí mi comentario de hoy. Agustín Ortiz Valdivieso. Bueno, pues sigue la lógica de tu propuesta de cómo entrarle a hacer reflexiones sobre la situación particular, sobre el análisis concreto de la situación sociopolítica
que está imperando en este país. La correlación de fuerzas es fundamental, considerar el nivel de organización de la derecha, de nosotros, etcétera, para poder entender el resultado que estamos viviendo y a veces padeciendo, ¿sí? Me parece que, pues finalmente, tu propuesta, tu lógica tiene mucha importancia, y por ahí incluso a propósito de la debilidad de sectores de la clase obrera con respecto a la Cuarta Transformación, tú ya decías en la sesión anterior algo muy importante. Los charros del sindicato petrolero siguen siendo charros porque los trabajadores que siguen a López Obrador en una buena parte de sus recorridos en las zonas petroleras no tiene capacidad de organización. O sea, hay una debilidad muy importante que se expresa incluso con una declaración que hizo en Tijuana López Obrador. Los charros siguen imperando en el sindicato de petróleos, pues porque se dividieron la oposición, porque no se organizaron. Y bueno, ahí la conclusión es de que pues no depende de lo que diga el señor presidente, sino de la capacidad de organización que tengamos nosotros. Pero luego planteaste otra cosa que me parece de la mayor importancia y que tiene que ver con nuestro programa, con nuestra revista programa. Pues el trabajo de los periodistas, ¿no? Una buena parte de tu intervención apunta en esa perspectiva. El trabajo, finalmente, donde rentan o venden su voz, pues para los intereses de arriba, ¿no? Y sin duda les va bien, ¿eh? Seguramente les va bien, ¿no? Pero yo ahí recupero incluso un término muy interesante que tenía que ver con el siglo XIX a propósito de las publicaciones periódicas. A los periodistas no se les llamaba periodistas, se les llamaba escritores públicos. Es decir, tenían una obligación con el público, no con los privados, ¿sí? Pero bueno, en fin, este es un desvío de nuestro tema, pero me parece que sí hay que tomar en consideración, pues que sí, o sea, el trabajo de los periodistas en general, es un trabajo donde, bueno, pues apuestan a mejorar sus condiciones de vida y venden con relativa facilidad y les va bien, muchos de ellos. Continuamos ahora con nuestro gran amigo Carlos Guillén, pues que tiene que ver con un problema de la mayor importancia en este momento, en este país. Esa contradicción que hay entre el apartado A y el apartado B, de que los sindicatos que estaban en el B, si originalmente estaban en el A, se pueden quedar ahí, etcétera. Y este es un problema no menor, que por cierto muchos de los abogados laborales en algún momento, no ahora, planteaban la desaparición del apartado B, que todos los trabajadores tuvieran los mismos derechos. Me parece que esta propuesta sigue teniendo vigencia, porque no puede haber trabajadores de primera y de segunda, y en esa lógica, bueno, nuestro amigo Carlos va a hacer su intervención. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Y pues antes que nada quisiera agradecer a quienes han seguido las emisiones, a quienes han hecho comentarios y pedirles que sigan haciendo y que nos sigan poniendo buenos comentarios, pero también malos para ver en qué es lo que nos está fallando o incluso cuáles son los temas que a ustedes les interesan que sean tratados en este espacio. Bueno, pues en efecto estamos ante un problema de suma importancia, tan es así que esta semana, hablando de los problemas que tiene en su funcionamiento el sindicalismo democrático particularmente, pues esta semana hubo una reunión plenaria presencial de la Unión Nacional de Trabajadores. Esto es algo muy bueno. No es que no se haya reunido, se ha estado reuniendo constantemente, pero esta semana ya lo hizo de manera presencial. Y precisamente uno de los temas centrales que se abordaron en el pleno de la UNT hace 3 días, el miércoles, 4 días, fue el de la sustitución de la jurisprudencia 196. Y seguramente para una parte de nuestro auditorio se preguntará, ¿y qué carambas es eso de la jurisprudencia 196? Bueno, pues como ya bien se señalaba, cuando surge el derecho laboral en México, cuando surgen el artículo 123, los legisladores no plantean que deba haber unos derechos para ciertos trabajadores
y otros derechos para otro tipo de trabajadores dependiendo qué hagan o dependiendo quién sea su patrón, sino que establecen los mismos derechos para todos los trabajadores. Y entre paréntesis hay que decir que la discusión precisamente del artículo 123 pues tiene mucho que ver precisamente con el movimiento de las masas, con los ejércitos campesinos en armas. Y también cuando es promulgada la Ley Federal de Trabajo en 1931, pues es un momento de ascenso del movimiento de los trabajadores. Bueno, entonces se establece en el artículo 123 una serie de derechos de los cuales todos los trabajadores deberíamos gozar. Sin embargo, en la década de los 50, después de una serie de movilizaciones obreras sumamente importantes, de ferrocarrileros, de electricistas, de maestros, de telegrafistas, y bueno, los maestros de alguna manera, y viene una suerte de castigo. En 1960 se plantea el apartado B, un apartado destinado a los trabajadores al servicio del Estado, en el cual se establecen condiciones distintas a las que deben tener los demás trabajadores. Y en 1963 es promulgada la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, sencilla y rápidamente, en el apartado A se tiene derecho a la contratación colectiva, derecho a la relación bilateral. Patrones y trabajadores, sindicatos, discuten y firman sus contratos colectivos de trabajo. Hay derecho de huelga y hay otros derechos. En el apartado B, en cambio, no hay bilateralidad. En el apartado B, lo que existen son condiciones generales de trabajo que son fijadas por el titular del organismo correspondiente. Y este solamente escuchará nada más a el sindicato correspondiente. Eso no lo obliga a nada, simplemente los escucha y ya. Entonces, las condiciones generales de trabajo se establecen por el patrón. No hay derecho de huelga en los hechos, aunque se establece que sí. En la práctica, para estallar una huelga por parte de trabajadores que están sujetos al apartado B, solo se puede hacer en condiciones en que hayan sido violados sistemáticamente los derechos establecidos, sistemática y constantemente. Y además, antes de estallar la huelga, una posible huelga en el apartado B, se debe calificar. Entonces, en los hechos, pues no hay condiciones para que estalle una huelga en el apartado B. Sin embargo, ha habido movimientos y ahora lo mencionaremos. Bueno, entonces estas son las grandes diferencias. ¿Y qué pasa? Pues que en los 90s, muchos sindicatos que estaban en el apartado B, porque el artículo 1 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece quiénes son e incluye a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, que son organismos, por ejemplo, como centros de investigación, como el ISSSTE, es un organismo público descentralizado, como CONALEP, etcétera. Hay un montón, hay todavía, porque muchos ya han sido suprimidos, 102, 105 organismos públicos descentralizados. Muchos plantearon su paso al apartado A, dieron luchas y lograron pasar. Entonces se establece en algún momento una discusión en la Suprema Corte de Justicia y se acuerda la jurisprudencia 196 que establece que es inconstitucional que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, puesto que no son directamente trabajadores del gobierno, estén sujetos del apartado B. Y eso permite que muchos sindicatos, haciendo uso de esta jurisprudencia, se pasen al apartado A. Sindicatos como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, el Sindicato del Unitario, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y muchos otros sindicatos logran su paso al apartado A. Logran con ello la firma de su contrato colectivo. Entonces, es un cambio importante lo que logran estos sindicatos y es una herramienta importante para los trabajadores, la jurisprudencia 196. Sin embargo, desde mediados del año pasado, sin que se sepa quién lo propuso,
se planteó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sustitución de esta jurisprudencia. Esto se empezó a discutir rápidamente a principios de año, y los trabajadores o una parte de trabajadores sujetos de trabajadores de organismos públicos descentralizados plantearon la discusión, pidieron ser recibidos por la Suprema Corte, plantearon en muchos documentos, hicieron muchos planteamientos con propuestas, y en marzo se mandó, cuando venían las elecciones, a receso esta discusión. Sin embargo, pasadas las elecciones, se retomó en la Suprema Corte y finalmente hubo una resolución que, híjole, pues que casi no dice gran cosa, pero que sí pone en riesgo derechos de los trabajadores. ¿Qué planteó la resolución de la Suprema Corte? Que se debía sujetar la pertenencia a los apartados A o B del artículo 123 de los trabajadores de estos organismos a lo que determine su decreto de creación. Si el decreto de creación dice que deben ser apartado A, son apartado A. Si este dice que son apartado B, son apartado B. Y quisieron ser muy claros, dijeron que los que ya están en el apartado A no pierden ningún derecho, que siguen ahí. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues resulta que en la práctica algunos órganos locales, algunas autoridades locales, ante revisiones contractuales de sindicatos, de organismos públicos descentralizados que están en el apartado A, han dicho, bueno, como tu decreto de creación originalmente decía que eres apartado B, te vas al apartado B. Cuando la Suprema Corte de Justicia tomó un acuerdo general y no acordó la tesis que sustituye a la 196. Esto es, hicieron en un acto público la discusión, dijeron se aprueban estos lineamientos y reservaron a una sesión privada, no sé por qué una sesión privada, la discusión y el acuerdo de la tesis correspondiente. Pues se espera que en estos días se dé a conocer esta tesis y se espera que en efecto se respeten los derechos de los trabajadores. Sin embargo, ahí hay una amenaza. ¿Qué implica el ir al apartado B? Implica perder la contratación colectiva, implica perder el derecho de huelga, implica riesgos incluso para los presupuestos, para la libertad de cátedra, para la libertad de investigación, etcétera. Riesgos que dependen de lo que digan, hagan o dejen de hacer o pensar autoridades locales en turno. Así, la Suprema Corte simplemente pateó el bote y dejó que el Ejecutivo o el Legislativo hiciera claro quién debe definir cuál es la situación laboral de estos trabajadores. En efecto, como señalaba Rubén, de lo que se trata es de que todos los trabajadores tengan todos los derechos, de que no haya trabajadores de primera, segunda, tercera y quién sabe cuántas categorías más. Porque además, y con esto terminamos, no son únicamente el apartado A y el apartado B lo que diferencia a los derechos de los trabajadores. Hay trabajadores como los trabajadores del Poder Judicial, como los trabajadores de los órganos constitucionales autónomos, que están en otras condiciones laborales. Y algo que verdaderamente causaría risa si no fuera penoso, los trabajadores, por ejemplo, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es un organismo encargado de velar por los derechos de los trabajadores, por su decreto de creación, fueron mandados al apartado B. O sea, los trabajadores que tienen que registrar, que tienen que conciliar en los casos de conflictos laborales, etcétera, no tienen plenos derechos laborales. Son de las contradicciones que hay y son las contradicciones que solo se pueden acabar en la medida en que los trabajadores estén organizados y luchen. Muchas gracias por su atención. Sin duda, Carlos, sin duda, insistimos en la necesidad de organizarnos de tal manera que no haya trabajadores de primera y de segunda. Y luego, híjole, el conjunto de trabajadores que no están sindicalizados en el sentido estricto de la palabra, pero que aparentemente son representados por algunos pillos que por ahí andan, con el aval de repente de las instituciones que tienen que atender el problema de la Secretaría del Trabajo. Depende de nosotros, y me parece que reivindicar lo de que estar en un solo apartado, en el apartado A, todos los trabajadores, va a ser una de nuestras banderas en nuestra revista programa, y vamos a intentar avanzar en esta perspectiva, involucrando a muchos más que estamos padeciendo una situación de discriminación, finalmente.
Esto es bastante grave. Pero bueno, ahora pasamos a algo que es interesante, muy desconocido y que tiene que ver con un levantamiento armado que se dio en Baja California en 1911, a la par de la llegada de Madero al poder, y que tiene que ver pues con nuestros héroes obreros, con los héroes de la clase obrera, pues, con los Flores Magón, ¿no? Por ahí, a la par de que se viene para abajo Porfirio Díaz y que luego llega Madero, se le ocurre, estando en Estados Unidos, a Flores Magón y a gente que tenía que ver con él, la izquierda en Estados Unidos, pues organizar la República Socialista de Baja California, algo profundamente desconocido, pero muy honroso para los que somos de por allá, porque Tijuana no tiene historia política importante más que esa, pero esa es fundamental, es importantísima esta experiencia y bueno, nos lleva de orgullo a los de Tijuana, pero seguramente nos debe llegar de orgullo a todos los mexicanos, ¿no? Que todavía aún de manera incapaz para organizarse, para realmente organizar una república socialista, se aventuraron en una perspectiva simbólicamente importante. ¿Sí? Mostrar que la opción de Madero no era la, que había otras opciones. Y esto tiene que ver con un compañero, por cierto, que con él hemos trabajado desde hace 3 años más o menos, en la perspectiva de lo que estamos haciendo ahora en esta revista programa, con Carlos Altamirano. Él es el autor, finalmente, de este trabajo que ahora nos va a presentar Olaf. Bueno, pues como dice Rubén, esta vez comentaremos un documental del cineasta mexicano Carlos Altamirano, que se localiza en YouTube y tiene por nombre Tierra y Libertad, Anarquistas en la Frontera. El director, Carlos Altamirano, la edición, Nicolenca Beltrán Fierro, la música, Marco Antonio Espinosa, la fotografía de Carlos Altamirano, el sonido de Adalberto y consta con unos entrevistados que son Federico Campbell, Gabriel Trujillo, Marco Antonio Samaniego, Lawrence D. Taylor, Miguel Ángel Berumen, Aide Grijalva, Alejandro Lugo, Carlos Arabia, Fernando del Moral y Alberto Díaz. Pero antes daremos un antecedentes de la Revolución Mexicana. Se menciona en forma históricamente oficial que el inicio de la Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910 por instrucciones de Francisco I. Madero y con influencia en Chihuahua, Coahuila y San Luis Potosí. Se habla poco la otra vertiente encabezado por Abraham González y Pascual Orozco, donde por cierto inicia Francisco Villa como subalterno en Chihuahua, y se desconoce plenamente la encabezada por los Flores Magón en Baja California. Sin embargo, también se hace notar que los movimientos sociales que fueron marcando la ruta de la revolución fueron movimientos proletarios. La huelga de mineros de Cananea, Sonora, del 1 al 5 de junio de 1906, y en la que se utilizó Rangers de Arizona para asesinar a huelguistas y sofocar, junto con rurales porfiristas, la huelga estallada. A inicios del siglo XX, la industria minera, industria capitalista de vanguardia, era de las más importantes en México. Era desarrollada principalmente en el norte del país, cerca de la frontera con Estados Unidos. Los inversionistas extranjeros gringos eran beneficiados por las políticas del régimen de Porfirio Díaz y los obreros mexicanos operadores de las minas vivían en condiciones de explotación y pobreza, con escasos o nulos derechos laborales. En este contexto llegaron a la mina de Cananea Enrique Bermúdez, José López y Antonio de Pío Araujo, activistas del Partido Liberal Mexicano, con el fin de reforzar la agitación y propaganda en la organización de los obreros, creando un semanario llamado El Centenario. Para cuando los magonistas fueron detectados por las guardias blancas de la mina y huyeron, ya habían establecido contacto con Esteban Vaca Calderón, con Manuel M. Diegues y Lázaro Gutiérrez de Lara, que conformaron la organización secreta Club Liberal de Cananea, ligada al Partido Liberal Mexicano, para preparar la revolución contra Porfirio Díaz.
El pliego petitorio que presentan los trabajadores mineros de Cananea en huelga es el siguiente: destitución de un mayordomo, salario mínimo de 5 pesos diarios, jornada máxima de 8 horas, distribución de todas las plazas de la compañía en la proporción de 75% para los mexicanos aptos para ascender a posiciones superiores. Este es un pliego de demandas proletarias, no de campesinos. Así que los primeros promotores de la revolución fueron los obreros mexicanos. El segundo evento de movilización social fue la huelga de obreros textiles de Río Blanco en Veracruz. En 1905 se fundó la Sociedad Mutualista de Ahorros, que logró numerosas adhesiones, y el 1 de abril de 1906 se constituyó el Gran Círculo de Obreros Libres promovido por José Neira Gómez y Juan Olivar, delegados del Partido Liberal Mexicano. En las cláusulas secretas de la Constitución del Círculo se estipulaba que se mantendrían relaciones secretas con la Junta Revolucionaria residente en San Luis, Missouri, y de la cual Ricardo Flores Magón era presidente. Después esta junta se trasladaría a Los Ángeles, California. En diciembre de 1906, obreros textiles de Tlaxcala y Puebla se declaran en huelga exigiendo mejores condiciones laborales. Ante esta exigencia, los industriales realizaron un paro patronal, lockout, el 24 de diciembre en toda la zona industrial, algo que se recrearía en 1938 con el conflicto petrolero. Los obreros solicitan la intervención del Ejecutivo Federal, quien favorece a los empresarios y ordena la reanudación de labores en las fábricas el 7 de enero de 1907, no solo sin satisfacer las demandas de los trabajadores, sino atentando contra la libertad de asociación y prensa. Los obreros textiles de Río Blanco no aceptaron la resolución presidencial que solo favorecía a los empresarios extranjeros gringos dueños de la fábrica de hilados y tejidos. Los 6,000 trabajadores textiles de la fábrica no se conformaron con pasar 13 horas diarias extenuantes de jornada laboral en aquella asfixiante atmósfera, con salarios de 50 a 75 centavos al día. Tampoco estaban de acuerdo con pagar a la empresa 2 pesos por semana de renta por los cuchitriles de 2 piezas y pisos de tierra en que los alojaban, que constituía más del 50% de su salario semanal, y el que consistía en vales contra la tienda de raya de la compañía, que vendía los productos entre 25 y 75% más caros que en la ciudad de Orizaba. Los obreros en huelga y sus familias empezaron a pasar hambre. Se reunieron frente a la tienda de raya de la empresa y pidieron para cada uno de ellos cierta cantidad de maíz y frijol. El encargado de la tienda se rió de la petición. A estos perros no les daremos ni agua, fue la respuesta que se le atribuye. Fue entonces cuando Margarita Martínez se exhortó al pueblo a tomar por la fuerza las provisiones que se les había negado. La gente saqueó la tienda, la incendió después y por último prendió fuego a la fábrica que se hallaba enfrente. Fuera del pueblo, el subsecretario de Guerra, el general Rosalío Martínez, al mando de batallones, esperaba a los huelguistas. Dispararon sobre la multitud a quemarropa. No hubo resistencia, pues los obreros estaban desarmados. Se ametralló a la gente en las calles. Muchas mujeres y niños se encontraban entre los muertos. Los trabajadores fueron perseguidos hasta sus casas, arrastrados fuera de sus escondites y muertos a balazos. No se sabe el número de víctimas, pero un rural que se negó a disparar contra la población comentó que vio 2 plataformas de ferrocarril repletas de cadáveres y miembros humanos apilados. Estas plataformas fueron arrastradas por un tren especial y llevadas rápidamente a Veracruz, donde los cadáveres fueron arrojados al mar para alimento de los tiburones. Algo que según leyendas urbanas recrearía Díaz Ordaz en 1968, pues los cadáveres de los manifestantes fueron trasladados desde helicópteros del Campo Militar número 1 hasta el Golfo de México para ser tirados en el mar. Se calcula que entre 400 y 800 obreros asesinados y muchos más encarcelados. Una vez restablecido el orden por las fuerzas militares, el gobierno de Porfirio Díaz ofreció un gran banquete en desagravio a los empresarios extranjeros propietarios de las fábricas.
Este acontecimiento nuevamente fue protagonizado por obreros, esta vez textiles, y sus demandas eran netamente proletarias. Así que la pregunta, ¿cómo es posible que el Partido Liberal Mexicano no participara del movimiento revolucionario de 1910? Pues no es así. El documental nos narra cómo existió una tercera vertiente que ha sido olvidada por el oficialismo nacional y es la protagonizada por el Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón y su entrada por Mexicali, proveniente de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Su pequeño ejército estaba compuesto por nativos indígenas, las etnias Cumial, que fueron las nacionalistas obreros de la Workers of the World, IWW, que fueron los que utilizó el oficialismo para decir que era una invasión de filibusteros. Algunos de esos de ocupan Mexicali el 29 de enero de 1911, un estandarte negro que contenía la leyenda de los alrededores se unen a los revolucionarios que, reforzados por este apoyo, destrozan un destacamento de tropas porfiristas el 15 de febrero. Esta victoria les atrae nuevos refuerzos entre la población local y más todavía entre los miembros californianos de la IWW. En abril, Tecate, y al llegar los utopistas a esa zona desértica para fundar una sociedad comunista agraria y aboliendo la propiedad privada, declarando la creación de la República Socialista de Baja California. Pero entonces los maderistas y porfiristas firman una tregua, permitiendo a los últimos contraatacar en Baja California. Con el apoyo de las autoridades estadounidenses expulsan a los revolucionarios en mayo de 1911, algunos días antes de la caída de Díaz, y esta experiencia revolucionaria se detiene de repente. Alejado el peligro socialista, el gobierno estadounidense puede con toda la calma empujar a Porfirio Díaz hacia la salida. La presencia de numerosos gringos internacionalistas entre las fuerzas magonistas permitió también a los maderistas, cuyo discurso era patriotero, denunciar un complot para anexionar la Baja California a los Estados Unidos, o al menos para separarla de México. Madero, cuentan, después del desarme de los magonistas a la salida de Díaz, le ofreció un puesto en el gobierno federal a Flores Magón, pero este contestó que nunca sería un opresor de los desvalidos. Pero ya desarmados, obviamente fueron traicionados por los maderistas y empujados a emigrar nuevamente a los Estados Unidos, donde fueron apresados y encarcelados por el delito de sedición. Como escribió Víctor Rico Galán, Magón no era Lenin, ni el Partido Liberal Mexicano era el partido bolchevique, pero con sus limitaciones, sus formas de lucha eran proletarias, pues consistieron fundamentalmente en la huelga, y que una revolución no se caracteriza solo por sus tareas, sino por quienes la realizan. Hasta aquí es de verdad muy aleccionador ver este documental. Yo realmente tampoco tenía mucha idea de esa infiltración revolucionaria en esa parte del país, y ahora también ya entiendo algunos comentarios que hacía Víctor Rico Galán de que Magón, cuando empezó a perder fuerza, fue invitado por Emiliano Zapata a como mucha resistencia con las etnias de allá de Baja California. Debió haber tenido más temor de ser absorbido por las concepciones campesinas, decía, de los zapatistas. Sin embargo, como bien sabemos, realmente los zapatistas no eran campesinos, eran proletarios rurales. Pero bueno, eso ya fue analizado muchos años después y no en el momento en que se estaba desarrollando el proceso revolucionario. Vean el documental, de verdad que está muy aleccionador, está muy... tiene mal sonido, eso sí. Bueno, pues son cineastas independientes, pero aún así podemos ver a gente de la etnia de los Kumias que cantan
corridos revolucionarios de esa época, cuando apoyaron ellos a los magonistas. Y bueno, Rubén dice que le da mucho orgullo que él como tijuanense hayan luchado por ahí, pero desgraciadamente en Tijuana es en el único lugar donde todavía les dicen filibusteros a esta participación revolucionaria, y solamente en Ensenada, Tecati y Mexicali es donde sí son más tomados como revolucionarios. En Tijuana mismo hay un mamotreto que presentaron un siglo después, en el 2011, con la leyenda de en honor a los patriotas que defendieron al pueblo, al país de México contra la invasión de filibusteros en nuestro país. Hasta aquí el comentario y bueno, como ya se acerca también una fecha de festividades, pues lo más probable es que nos veamos hasta el año que viene. Gracias. Ok. Bueno, pues cerramos nuestro programa del 18 de diciembre con otra efemérides. Y bueno, tiene que ver ahí con el espíritu mexicanista que muchos de este país asumimos, algunos críticamente, otros no tanto. Y es a propósito, pues, del calendario azteca, de esta gran piedra, la superlabrada, trabajada, que recorrió 22 kilómetros, o sea, desde el Chitle de San Ángel hasta el centro de la ciudad, lo que era la Ciudad de México en aquella época, en la perspectiva, pues, de un elemento simbólicamente importante que daba cuenta de la historia de la humanidad y de una propuesta de calendario diferente a la que tiene que ver con Europa. Acuérdense que, cuando menos para mi punto de vista, Europa no es el occidente, ¿no? El occidente somos nosotros, y por ahí teníamos una propuesta de calendario pues diferente, importante, diferente, como muestra de la capacidad que tenía esa organización social, pues, para controlar un montón de pueblos, ¿no? Los pueblos mesoamericanos, ¿no? Claro, una buena parte de la grandeza de los mexicas pues, tiene que ver con la explotación a la que estaban siendo sometidos a media humanidad de por acá, ¿no? De ahí la importancia, en todo caso, del calendario azteca y de un conjunto de nombres que le han adjudicado a esta obra, que está en el Museo Nacional de Antropología desde 1964. Azucena, ¿qué nos puedes decir a propósito de esta efemérides? Sí, muchas gracias. Pues bueno, decirles a nuestros videoescuchas que para esta investigación hay muchas interpretaciones de lo que pasó, de lo que es, de lo que significa realmente la Piedra del Sol, entre ellas la interpretación que hacen los mexicateahuis. Entonces, aclarar que esta cápsula no se basa en estas interpretaciones. Esta cápsula, más bien, la investigación se hizo sustentada antropológicamente, por lo que se consultaron diversas fuentes, ¿no? Entre ellas el Popol Vuh, el Códice Vaticano 1 y 2, el Códice Mendocino y el Códice Florentino. Así también se ocuparon en la investigación las narraciones escritas por Fray Diego Durán. Lamentablemente, pues no se sabe qué lugar ocupaba la Piedra del Sol en el centro ceremonial de Tenochtitlan. Tampoco se sabe qué posición tenía originalmente. Bueno, pues desde la caída de Tenochtitlan en 1521 hasta su encuentro en el Zócalo, de eso ya 231 años de su descubrimiento, pues la Piedra del Sol ha pasado por diversas pruebas, que van desde el enterramiento, los constantes traslados que padeció, hasta el brutal uso que los estadounidenses hicieron de ella, porque la ocuparon como diana de tiro durante la invasión a México en 1847. Entonces, quédense con nosotros para ver acerca de esta piedra, de esta monumental piedra tan importante. Acompáñenos.
Efemérides. Diciembre. Es descubierta la Piedra del Sol o Tonalmachiotl. El 17 de diciembre de 1790 es descubierta de manera fortuita la Piedra del Sol, también conocida como calendario azteca. El casual encuentro se realizó mientras las autoridades virreinales llevaban a cabo las obras de reparación de la plancha del Zócalo en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. La escultura fue empotrada en posición vertical en la torre poniente de la catedral en dirección a la actual avenida de 5 de Mayo, permaneciendo en este lugar durante casi un siglo. Hacia 1885, esta sería trasladada, por órdenes de Porfirio Díaz, al antiguo Museo Nacional, siendo la pieza principal del llamado Salón de los Monolitos. Con la inauguración del Museo Nacional de Antropología, en 1964, la pieza encontraría su lugar definitivo al interior de la Sala Mexica, hasta donde permanece hoy en día. La Piedra del Sol es un monolito con forma de disco, labrado a partir de la roca extraída de las canteras de Coyoacán durante el reinado de Axayacatl en 1479. Se atribuye su diseño a un artista de nombre Tecpatl. Las dimensiones de esta escultura son enormes, llegando a tener un peso de 25 toneladas y una altura de 3.5 metros, casi el peso de 4 elefantes juntos y la altura de uno de ellos. La Piedra del Sol contiene la representación simbólica de los tiempos primigenios de las eras nahuas, al tiempo que condensa, en gran medida, la esencia de su pensamiento filosófico. Como herramienta cronométrica, esta era la guía de las actividades agrícolas, pues se indicaba el momento para cultivar o cosechar, las celebraciones colectivas, las fechas de recogimiento o rituales, etc. Este monolito está compuesto por varios anillos contenidos sobre sí mismos en orden progresivo. En el centro se puede apreciar un rostro, asociado históricamente con la deidad Tonatiuh, dios del sol, una de las figuras principales dentro del panteón mexica. El segundo anillo circundante contiene una representación simbólica de las 5 edades cósmicas del mundo, a saber, Nahui-Ocelotl, Nahui-Ejecatl, Nahui-Quiahuatl, Nahui-Atl y Nahui-Olin. Estas representaciones se basan a su vez en la leyenda de los 5 soles. Para los pueblos nahuas, la tierra había sido destruida 4 veces. Las edades del mundo a través de las cuales ha discurrido la humanidad manifestaban las siguientes características. Primera edad o 4 jaguar, Nahui-Ocelotl. El jaguar por lo general es asociado en el mundo mesoamericano como la noche, la oscuridad. En esta época, los hombres habitaban las cuevas. Su actividad cotidiana se centraba en la recolección de hierbas silvestres. El final de los hombres llegó cuando estos fueron devorados por jaguares. Dicha edad duró 676 años. Segunda edad o 4 viento, Nahui-Ejecatl. El viento es asociado con la vida y la libertad, con el movimiento. En esta época, los hombres vivían asidos a los árboles para evitar ser arrastrados por los constantes huracanes que se presentaban. Murieron a causa de la fuerza de los vientos, no sin antes haber sido convertidos en simios. Esta era duró 364 años.
Tercera edad o 4 lluvia. Nahuiquiahuitl. Se trata de una lluvia de fuego, no de agua como podría suponerse. Los hombres perecieron cuando una lluvia de fuego cayó sobre ellos y los convirtió en guajolotes. Esta era tuvo una duración de 312 años. Cuarta edad o 4 agua. Nahuiatl. Un fuerte diluvio lo inundó todo. Los hombres fueron convertidos en peces y la lluvia fue constante durante 52 años. Al finalizar esta edad, se habían cumplido 676 años. Quinta edad o 4 movimiento. Nahui Olim. Tuvo su origen en Teotihuacán. Su creación fue convocada por los dioses, ya que al finalizar la edad anterior, el mundo permanecía en total obscuridad. Por órdenes de Tonacateutli y Cihuoteuctli, Nanahuatzin y Tecusitecatl se verían obligados a arrojarse a la hoguera divina de la ciudad sagrada. El primero de ellos, Nanahuatzin, fue convertido en sol. El segundo, Tecusitecatl, fue convertido en luna. Una vez que Nanahuatzin alcanzó el cielo, permaneció inmóvil hasta que éste pidió a los dioses el sacrificio de su sangre para poder así emprender el movimiento. Con la puesta en marcha de este sol, se iniciaría la edad actual entre los pueblos nahuas. El siguiente anillo representa los días de cada mes, conformado a su vez por 20 días. A cada día le corresponde un símbolo distinto asociado a una deidad. Estos son cocodrilo, viento, casa, lagartija, culebra, muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, hierba, caña, jaguar, águila, sopilote, terremoto, pedernal, lluvia y flor. Al anillo que representa los días, le sigue un anillo de naturaleza espacial, el cual proyecta los 4 rumbos del universo a través de rayos solares. El anillo de resplandor solar, el anillo de sacrificio, el anillo de aceptación del sacrificio por los dioses y finalmente el anillo de las llamas. El siguiente anillo representa a la serpiente de fuego o Ciucoatl, una serpiente cuyos extremos contienen una cabeza cada uno, enfrentadas una a la otra. En las fauces de cada una de las cabezas de las serpientes emerge una proyección de Ometeotl, el Señor Dios o Señor de la dualidad. Bajo la forma de Ometeotl y Ometecihuatl, la Señora 2. En el último anillo se representan los límites del mundo conocido a través de motivos que simbolizan el firmamento de las estrellas y del día. Esta piedra iconográfica, que conmemora los tiempos creados y destruidos por los dioses, representa el orden cosmogónico de los mexicas. Es al mismo tiempo una síntesis perfecta de filosofía, arte, ciencia y religión. La piedra del sol ha sobrevivido, no obstante, al paso del tiempo y permanece hasta nuestros días como un recordatorio de la grandiosidad y sapiencia de un pueblo cuyos conocimientos fueron avasallados por la conquista española.
Estos son los alcances del denominado por muchos encuentro de dos culturas, o de la llamada hispanidad, celebrada actualmente por amplios sectores de la población española y también latinoamericana. Programa comentándoles algo que sucedió el día de ayer. Después de 4 sesiones que hemos tenido nosotros y de otras tantas que se han desarrollado en el sector del trabajo de Renace, decidimos hacer un balance de estas primeras tareas que hemos venido desarrollando. Y las hicimos en la Universidad Obrera. Pues tiene un peso simbólicamente importante, tiene que ver pues, con un espacio donde su gran dirigente jugó un papel importante en la expropiación petrolera, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el balance va a ser grabado y lo vamos a publicar un poco más adelante. Y antes de ello vamos a hacer un recorrido, una visita guiada de los murales del Mercado Abelardo Rodríguez y del Teatro del Pueblo. No tuvimos oportunidad de invitarlos, ya pasó, pero van a conocer una buena parte de esto. Nos vemos regresando de Navidad, de los Reyes, y ni nos gusta tanto, bueno, a mí no me gusta tanto ni la Navidad, menos los Reyes, porque tienen que ver con la monarquía, pero bueno, ni modo, ¿no? Nos vemos en enero. Que la pasen bien, cuídense, todavía la pandemia sigue teniendo efectos negativos, y ahí nos vemos.